están hablando de esas glándulas. Responsable o se le atañe, bueno, la van a ver también visto sus células, que su corteza, que los timocitos. Entonces yo no vengo a hablar de esa parte porque eso es de histología y lo otro lo van a complementar en inmunología y en fisio. La traigo como una glándula endocrina situada, como veíamos ayer. Entonces tengo mediastino anterior. Voy a decir que está en la porción superior del mediastino anterior, en su plano anterior. Esa es la descripción anatómica de eso. Ahora, como órgano, me dicen que es un órgano que tiene doble localización, porque es un órgano cérvico-torácico, de aspecto lobulado. En el niño se ve como grisáceo, ya en ustedes se ve un poco amarillento, y en mí ya definitivamente es un acúmulo de grasa de la literatura, y es ahí donde no voy a entrar en debate, porque eso lo debatirán con su docente de inmunología. Para algunos el timo desarrolla su máximo potencial a los 2 años. De ahí para adelante comienza una involución y se asume que a los 18 o 25 dicen los textos anatómicos que ya no está y que no tiene ninguna función. Yo creo que sí se mantiene. Yo soy de la teoría de que el timo se mantiene. Lo que pasa es que ya la producción de esos linfocitos T va siendo de pronto dada por otras estructuras y ya no tanto por el timo, pero sigue una producción muy pequeña. Y en lo que yo he disecado, sí se alcanza a encontrar algo de timo, no como timo, sino como un tejido graso. ¿Qué le decimos? Si es ya, como en el caso mío, cuerpo retroesternal de Waldeyer. Es como la parte degenerativa, el cambio que él sufre en tejido graso. Pero volvamos al niño. Lobulado, ahí ya no sería tan niño, ahí ya está más amarillo, entonces ya le ponemos una persona por ahí, ustedes, 18, 25 años, tenga esa textura. Es lobulado, o sea, no se ve liso, se ve así como conjugadito. En la descripción anatómica me dice que es como una pirámide, pero es que esta pirámide tiene un problema, sí, tiene una base, pero el vértice tiene algo especial. Algunos le dicen cuernos, otros le dicen vértices, ¿cierto? Otros le dicen que tiene forma bífida, así como las vértebras cervicales. Otros dicen que son 2 lóbulos. Bueno, lo mismo. En cualquiera de los dos, el timo, como pirámide, termina en 2 lóbulos, en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Es más alto el lóbulo derecho que el izquierdo, casi siempre, aunque eso no es mayor problema. Listo, esa es la descripción que hago de él. Su peso en promedio, ya le pusimos su ubicación, su aspecto. Bueno, órgano impar, mediano, está situado en línea media. Y de su promedio me dice que está más o menos en 10, 15, 25, máximo 30 gramos. No hay más así de pronto en tamaño que pueda representar mayor peso de un tipo, que no sea eso. Y en promedio también me dice que su altura va a estar 5 centímetros de alto, 2 centímetros en sentido transversal y 1.5 en sentido anteroposterior. Y ya, no quiero darle más capacidad a eso. Eso es el tipo. ¿Listo? Como órgano, tiene más connotación en cuanto a su parte fisiológica, inmunológica. Eso en cuanto a él, pero tengo un pequeño problemita. Pero es un problema sencillo. Él no puede estar ahí, pum, superpuesto. Eso no es que el timo tan bonito, la bolita de barro, saliva y pum, la pongo ahí, no. El timo tiene algo especial, una celda. Pensando en algo, aunque yo no lo veo, pero lo puedo referenciar. Primero, necesita fijación. Y para la fijación, ¿qué más que fijarlo en su base? Entonces me hablan de unos ligamentos. A ver, actitud mental positiva, ahora sí hagamos magia. Hagamos una varita y pum, pongamos aquí un ligamento. Blanquito, ¿sí? Sí, ahí toca. Pongamos una manchita blanca que vaya desde la base del timo al pericardio, que es lo que está debajo. Entonces le digo ligamentos timopericárdicos. Vean ahí. O sea, lo mismo que dice aquí, pongámoslo ahí. No problema. La más difícil es pensar que desde los glóbulos vayan ligamentos. Oiga, sí, a mí me contaron una historia en cuello. Me dijeron que la lámina visceral que envolvía la tiroides, que la cerrábamos atrás con bucofaringia, hacia abajo, se iba. Se proyectaba hacia abajo y que la proyección hacia abajo la mandaba al mediastino. ¿Se acuerdan? Hoy tenemos esa historia. Pero creo que
los ligamentos que me dice que son timotiroideos, más que el timo tenga ligamentos que suban a la tiroides, son la lámina que envolvió a la tiroides que bajó hacia el tórax, hacia el mediastino. ¿Sí me hago entender, cierto? Entonces pongo unos medios de fijación con glándula tiroides que son ligamentos timotiroideos. Está fijado, pero todavía él se siente mal. Él quiere tener, como todos nosotros, un cuartico, ¿cierto? Donde ir allá y uno estarse. Entonces necesito formarle a él una celda que se llama la celda del timo. Miremos qué me dice Bucher, que es la única así que me habla de cómo se forma ese compartimento. Entonces miremos celda del timo. Lo tomo ahí. A ver qué me dice esta figurita. Miren, esto que está aquí es. No parece, pero es glándula tiroides. Glándula tiroides. Esto que tengo acá, la flechita, me está diciendo que es la aponeurosis visceral que estaba envolviendo la tiroides. Pero no me interesa lo que hace en sentido transversal. Fue lo que me contaron en cuello, que la lámina visceral bajaba y que se iba para el mediastino. Vamos a ponerle hoy, terminemos esa historia hoy que la dejamos inconclusa. ¿Qué estoy viendo de esto? Me dice que la lámina visceral de la glándula tiroides en su descenso, en su proyección hacia cuello y su terminación en mediastino, cuando llega a nivel del OTS, cuando llega a nivel del borde superior del manubrio del esternón, la lámina se bifurca. ¿Qué pasa con su bifurcación? Uno, se va por detrás del manubrio del esternón. Inclusive algunos autores la llevan hasta el tercer cartílago costal. Y ahí hace dos cosas. Uno, me forma esto, o ayuda en la formación de esto. Un medio de fijación para el pericardio. Entonces será el ligamento externo pericárdico superior. Listo. Segundo, eso sería como la porción inferior de esa lámina pretímica, que a su vez es de la misma fascia visceral que envolvió a la tiroides. La voy a partir entonces en dos, como para ser más fácil mi descripción. Puedo hablar de una mitad inferior que me ayuda a formar ligamento externo pericárdico superior y una mitad superior que va a estar por delante del timo. Entonces será esa fascia, o será esa pared, o será esa lámina pretímica. Ya tengo la pared anterior de la celda del timo, que es este cuartico que está aquí. Ahora, como ella se dividió aquí en el borde superior del manubrio, hay una lámina que va por detrás. Esa lámina por detrás deberá formar la pared posterior o la lámina retrotímica o pared posterior de la celda del timo. Ahí veo cómo desciende, cómo se encuentra con algo que abraza, y ese algo debe ser la vena brachiocefálica izquierda y termina en la cara superior del pericardio. Es un medio de fijación para pericardio. Si leo, ¿qué me dicen? Lámina que es tiropericárdica, lámina que va a ser cérvico-pericárdica. ¿Qué es eso? Es esa pared posterior del timo, pero es también esa fascia visceral que envolvió a tiroides, que bajó, que se abrió, que se dividió, que busca inserción en pericardio y cumple dos funciones. Otras funciones le voy a poner. Uno, fijación de pericardio. Dos, fijación de tronco venoso brachiocefálico. Es un doble protagonismo. Al yo abrazar al tronco venoso brachiocefálico, puedo decir que le da sostén al tronco venoso brachiocefálico. Lo vimos como una vena débil, delgada, en cierta manera. ¿Sí se acuerdan de Ángel María? Estoy pensando en esa brachiocefálica. Entonces, que es larga, que tiene 7 centímetros, entonces le proveo algo de fijación, pero es un doble vía. Ayuda a fijar al tronco y también me sirve a mí como medio de fijación. Y llego como la tercera función va a ser la pared posterior de la celda del timo. Tengo pared anterior, pared posterior. ¿Qué me falta? Paredes laterales. Sencillo. Voy a decir lo siguiente. Si yo soy pared anterior, mando expansiones hacia atrás y hacia los lados. Y si soy pared posterior, mando expansiones hacia los lados y hacia adelante.
Y esas expansiones deben ser las que sirvan para formar y darle el resto de forma a la celda del timo, pero a la vez me dice que se insertan en, tienen que buscar medios de inserción. Y esas proyecciones laterales, sean de la pared anterior o de la pared posterior, al encontrarse necesitan tener fijación, y esa fijación la hacen las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas. Hemos presentado celda del timo. ¿Quedó claro? Sí, necesito ese compartimiento. Lo vamos a utilizar. ¿Está listo? ¿Dudas o preguntas? ¿Sí? ¿Está bien? Suave, aguanta. Bueno, vascularización, ya, se acabó. Las arterias son como complejas. Parecen, pero ni tanto. Vamos a ver qué me dice la literatura. Yo conozco estas. Habíamos dicho que eran ramos tímicos laterales de la mamaria interna. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema? Que no me muestra ni esta figura, ni esta tampoco. Pero me lo espero. Al tener cercanía y relación con glándula tiroides, la tiroidea inferior como arteria también da ramos tímicos. Solo que esos ramos eran tímicos superiores. La literatura me dice, los ramos para el timo son superiores, medios y son laterales. Los laterales, mamaria interna. Los superiores, los que venían de tiroidea. Y los medios, de la tiroidea media, si está. Entonces, tips. Otra semana, el Shemu le habrá hecho una miradita y entenderemos qué me está diciendo don Dionisio. Don Dionisio tiene esa historia. Los ramos que vayan a ser tímicos medios tienen que nacer de tiroidea media. Por eso la literatura me dice que ese ramito que habíamos conocido como tiroidea media en cuello, hoy en tórax debo cambiarle el nombre, porque en realidad se llama una arteria timotiroidea. Es esto que tengo. Eso es lo único que les cambio de lo que ya tenían claro como arteria tiroidea media, que en realidad, naciendo del tronco arterial brachiocefálico o del callado de la aorta, tiene que entonces sube, pero tiene que hacer esto. Tiene que dar un ramo. Naciendo del tronco, da un ramo hacia abajo, tímico medio, y un ramo hacia arriba, que será tiroidea media. Por eso se llama timotiroidea. ¿Sí o no? Sí. Bueno, el problema es el drenaje venoso, porque tiene que ser homónimo y satélite y en reversa, en parte, a lo que me hizo lo arterial. Revisemos por qué dije en parte. Miremos a ver. Drenaje venoso del timo. Venas. Estemos por aquí. Tímicas laterales. Tímicas laterales. Si yo soy tímica lateral, voy a buscar mamaria interna. Si soy mamaria interna, venas brachiocefálicas derechas e izquierdas. Listo. Ahora quiero ser una vena tímica superior. Si soy vena tímica superior, voy a desembocar en una vena tiroidea inferior. Y eso me lleva a desembocar en vena brachiocefálica derecha e izquierda. No hay problema. Pero si soy vena tímica media, ¿para dónde me voy? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Yugular, dígalo duro, con seguridad. Vena yugular interna. Vena yugular interna. ¿Listo? Muy bien. Está listo. Entonces uno lee esto y sabe, cuando uno lee esto dice, ahí falta algo. Faltó la yugular interna. Ahora, el problema, acuérdense de este drenaje que yo pongo, soy tan cansón. El drenaje es lindo, precioso y hermoso hasta el momento en que tengo un proceso infeccioso. Porque ahí es cuando encuentro la bacteremia que va a tomar la vía venosa y ahí sí entiendo por qué mi paciente se me está cada día o cada hora, lo veo que va para atrás en vez de ir para adelante. Y puedo entender entonces si la terapia que voy a hacer va a ser agresiva o va a ser por vía oral. Eso, dependiendo del drenaje venoso. ¿Sí? Por eso hago tanto énfasis en eso. ¿Listo? Sale, no problema. Con los nervios va a ser algo que hoy no me van a entender, pero mañana trataré de hacerlo más entendible. Sin embargo, les voy a contar la historia. Miren lo que sucede. Porque de eso no hemos hablado, pero ya lo vamos a hablar mañana, espero. Ubicando al timo,
y poniéndolo en la región supracárdica, poniéndolo en la porción superior del mediastino anterior y en ese sector o en ese plano anterior, ¿dónde puedo o qué estructura? Pues de una vez, hagamos el ejercicio. Límites del timo. Si yo le digo, bueno, delimite al timo, búsquele posición al timo, relaciones que tiene el timo. Y de paso entenderemos, con esas relaciones, entenderemos la inervación. Voy a poner esta figura. Si le busco la pared anterior, entonces acuérdense que los autores lo llevan a esternón e incluso lo llevan hasta los 3 primeros cartílagos costales. Entonces cuando lean les van a decir plastron externo costal o condrocostal. Sí, me está diciendo que es esa parte. Va a ser ese manubrio del esternón, incluso los 3 primeros cartílagos costales. Ese serán sus relaciones anteriores. Serán las únicas relaciones anteriores. Esta figura me es esquiva. ¿Por qué es esquiva esta figura? Porque yo pudiera pensar que aquí tengo a los pulmones, timo, pero es que en este lo que le está poniendo son 2 ganchitos. O sea que me está abriendo a los pulmones. Si yo suelto los ganchos, estos pulmones deberán estar aquí, que es lo que traigo aquí. ¿Sí se ve la diferencia? ¿Sí me hago entender? Entonces, como límite anterior también del timo, voy a tener pulmones, voy a tener pleura, voy a hablar de la pleura mediastínica, voy a tener del borde medial de los pulmones, la anterior también de los pulmones, y también voy a referenciar a los fondos de saco costales, que sigo con ellos y después lo hablaremos el lunes. Fondos de saco costales, mediastino costal anterior. Entonces será borde medial de los pulmones y será fondos de saco mediastino costal anterior. Como ese límite, como esa relación, como esa pared anterior. Me voy para atrás. Grandes vasos, la historia que traíamos ayer. Y con los grandes vasos vuelvo a recordarles, los grandes vasos serán de izquierda a derecha, de anterior hacia posterior, oblicuos, van a ser pulmonar, arteria aorta y cava superior. ¿Listo? No quiero más con eso. La pared anterior y la pared. Bueno, a los lados, de una vez. A los lados, lo mismo que me está a mí abrazando y cubriendo anterior, que son los pulmones, también serán mis límites laterales. Los límites laterales del timo estarán dados por los bordes mediales de los pulmones. Esas caras mediastínicas de los pulmones. Pero, si me voy más allá y lo proyecto más hacia atrás, en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo tendré aorta descendente. Es más, el callado de la aorta, las relaciones de aorta que yo pongo en el timo atrás deben ser aorta ascendente, callado de la aorta. Y cuando ella se vuelve descendente, ya no va a ser posterior, sino que se vuelve lateral. Si hablo de las relaciones de aorta atrás del timo, estoy pensando en lo que no veo, tronco arterial brachiocefálico. Y es cierto, aunque no todo, ahí tengo en el tronquito, justamente en relación con el lóbulo derecho, el punto divisorio entre carótida y subclavia. Y si le busco pared más derecha al timo, estará hablando de vena cava superior. Vena cava superior. Y hacia posterior, verdaderamente venoso, debe ser vena brachiocefálica izquierda. ¿Estamos? ¿Soy lo suficientemente claro? Ahora, si tengo en cuenta esta relación que está aquí, esa que está ahí, voy a ponerle esta imagen. Eso es lo que está sucediendo en la inervación de mi corazón. Y esa inervación que no hemos visto es una historia que ya les he contado parcialmente. Cuando yo leo esto, tengo que buscar en la lógica y poner al timo en esa posición por delante de los grandes vasos. El timo no tiene la culpa. Él está ubicado ahí. Y por detrás de él se está formando esto. El plexo cardíaco. El plexo cardíaco. Y si le busco lo que hemos hablado de cardíacos de hoy para atrás, voy a acordarme de la cadena simpática cervical con los nervios cardíacos simpáticos cervicales superior, medio e inferior. Y por allá les he contado también que el vago también da nervios cardíacos. Y todo va buscando 2 cosas en el corazón: concentrarse y agruparse y reunirse en las arterias y
reunirse, agruparse en las venas. Y todo eso se llama plexo cardíaco. Por eso, cuando yo leo la inervación del timo, me hablan de esto. Falta explicar eso, lo explico mañana, pasado mañana. Pero me hablan de el vago y los cardíacos, del simpático y sus cardíacos. Pero es por eso, porque ellos van con destino al corazón, se reúnen y se organizan en los grandes vasos para dar inervación al corazón y encuentran a ese man ahí encima de ellos, por delante, que va a ser el timo. Entonces, por esa razón, él recibe esas inervaciones. Ténganlo ahí, que eso lo tengo que, ese nudo, tengo que soltarlo. Es fácil de soltar. Acuérdense, la promesa que yo siempre les hago, entre más enredados, más fácil. Entre más enredados, más fácil. La trama esa de nervios. ¿Sí me hago entender? Sí. Por si acaso, cuando leen al timo, le pone otro amiguito, más para el lado izquierdo, contribuciones de frénico. También está cerca esa historia de él. El frénico va cerca a ese pericardio, le da inervación al pericardio fibroso y yo estoy sentado en el pericardio fibroso, en la región de los grandes vasos, entonces recibo. Y más, yo creo que no solamente debe ser izquierdo, también tiene que haber contribución de frénico derecho. Pongamos frénico, izquierdo, derecho, dependiendo de la condición del paciente, sobre todo en las pericarditis, que se llama el pericardio, puede haber alguna sintomatología reflejada ahí, a nivel de timo. Entonces, eso. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Me dicen entender? Vámonos del timo. Yo quiero hablar de corazón. ¿Listo? Nada más. Mentira, me hace falta aquí una cosita. Tips. Le voy a enseñar otras cosas, pero les voy a contar lo que anatómicamente yo haría. Con base en anatomía. Dos cosas. Tampoco voy a ser específico, eso lo van a ver mucho mejor. Se lo van a explicar con más ciencia. Pero quiero hablar de neumotoras y hemotoras. Simplemente el hecho de, ¿se acuerdan de algo tan sencillo como esto? Por eso yo hago tanto énfasis y tanto látigo con los fondos de saco pleurales. Que el mediastino costal anterior, que el mediastino costal posterior. Sí, porque es que ellos son espacios que le dan libertad para que el pulmón pueda insuflarse. Sí, eso es cierto. Esa ropa extra que habíamos dicho que era pleura, no es solamente esa mancha azul, sino que hay dos tipos de pleura. Ya sabemos, la pleura visceral, que es la que está más pegada, y la pleura parietal. Entre ellos hay un espacio, el espacio pleural. Hay un líquido, poca cantidad, que sirve de lubricación. Pero ¿qué pasa si yo tengo un trauma en tórax y hay una hemorragia dentro del tórax? Puede haber la posibilidad de que en esos espacios pleurales que veremos el lunes o el martes, en vez de estar vacíos o con pequeñas cantidades de líquido, esperando que el pulmón sea el que ocupe ese espacio, se ocupa de sangre. Y si yo empiezo a llenar un espacio pleural de sangre y empiezo a robarle el espacio al pulmón, significa que el pulmón no tendrá el espacio para insuflarse, entonces habrá la dificultad respiratoria. Y definitivamente asfixia, o sea, el paciente no puede entonces tocar el tubo a tórax para poder sacar esa sangre que está ocupando el espacio pericárdico, perdón, el espacio pleural, y el paciente ya puede el pulmón tener la capacidad de insuflarse. Y si hay una herida a nivel de pulmón, pues simplemente como una bomba, ¿qué le pasa? Se sale el aire. Y si el aire se sale del pulmón, ubicará o se ubicará en el espacio pericárdico. Entonces también el aire ahora le roba el espacio al pulmón para que pueda insuflarse. Eso es lo que se llama neumotórax, si es aire, o hemotórax, si es sangre. Sencillo. En cualquiera de las dos cosas lo que me interesa es dónde meto el tubo a tórax para extraer eso. Entonces la pericardiocentesis. ¿Cómo hago en ese? Perdón, la toracocentesis. Necesito hacer la toracocentesis, entrar y extraer. Primero rompo, meto la cánula y que la cánula sea la que extraiga el aire o la sangre que esté ahí. Tips anatómicos. Neumotórax o hemotórax tiene sitios diferentes. ¿Por qué tiene sitios diferentes? Oiga, no, lo que pasa es que el aire tiende a subir y el peso de la sangre tiene a bajar. Pues sí, ¿no? Sí, no sé. Entonces, si voy a pensar en neumotórax, el neumotórax, mi línea de referencia va a ser línea medio clavicular. Y si voy para la línea medio clavicular,
no se me olviden dos, en la proyección de la línea medio clavicular, que se le olvida que es en la mitad de la clavícula, 9 centímetros lateral con respecto a la línea media anterior. Y voy a buscar segundo o tercer espacio intercostal. En la proyección de la línea medio clavicular. Ahí yo también formulizo mis pacientes. Los de allá dejo, ahí les he hecho bastante fórmula. Cuando voy a formalizarlo siempre busco esto, pero voy buscando otras cosas. Y cuando voy buscando el hemotórax y la proyección en el tórax para poder hacer la extracción de esa sangre, voy a pensar en la línea medio clavicular. Línea medio. Gracias. ¿Qué sería de mí sin ustedes? ¿Qué sería de mí sin ustedes? Voy a pensar entonces en la línea medio axilar. La proyección de la línea medio axilar, que la tomé para buscar los músculos intercostales medio, también me sirve buscando el quinto espacio intercostal para hacer esa toracocentesis y para poner mi tubo a tórax. Quinto espacio intercostal para buscar la salida por ese procedimiento y extraer esa sangre ahí depositada. No sé si es sencillito. Neumotórax, medio clavicular, segundo tercer espacio intercostal. Si es hemotórax, línea medio axilar, quinto espacio intercostal. Y acuérdense de algo. Busquen el centro. Lo más peligroso sería el surco costal, pero hay pasitos, acuérdense que también van por encima. Entonces siempre busquen centro del espacio intercostal. Van a lo seguro. ¿Listo? Sin desviarse de la medio clavicular y del axilar, porque ya sé lo que está sucediendo con las anterosuperiores, anteroinferiores, y también sé lo que está sucediendo con la supracostal y el nervio intercostal. ¿Sí o no? Bueno, me voy. Hablemos de corazón. Voy a hacer corazón de dos maneras. En realidad la charla es muy larga, pero voy a ver algo teórico que puedo referenciar también en la práctica, pero lo que no hable hoy en la teoría lo vamos a ver en la práctica. Entonces necesito que lean corazoncito para que en la práctica no se sientan perdidos. Me falta una. Hoy me acordé esta mañana, me levanté como a las 2 de la mañana y dije, falta un escudo, Universidad de Antioquia. Tengo que ponerlo ahí en el centro. Mis almas mater, ahí voy. ¡Ay! Me falta otro, donde estoy haciendo el doctorado, Universidad de Baja California. Entonces me faltan dos más ahí. Gratitud inmensa a todas ellas. Aquí porque me ha dado la oportunidad de formar y creo que estoy convencido que estoy haciendo bien mi trabajo. Y las demás, pues, mi pregrado, mi posgrado, estas dos, mi formación complementaria en anatomía, junto con la de Antioquia y la de Baja California, doctorado. Ya no más, porque no cabe en la discusión. Listo, hablemos de corazón. Vuelvo a recordar esta figura. Esta figura de Merkel me está diciendo posición del corazón. Porción inferior del mediastino anterior. Bueno, ya lo que les contaba ayer. Si miro otros textos, incluyendo Moore, me dice que el mediastino medio. Pero fue el ejercicio que hicimos ayer. Coger a esa porción del mediastino inferior y buscarle la porción anterior, la porción media y la porción posterior para decir y entender la ubicación media del corazón en esa porción media de la parte inferior del mediastino anterior. ¿Sí? Suena raro, pero eso es. Ahora, lo otro que hacen es proyectar el corazón con vértebras. Creo que el diagrama de Necker ahí quedó como que también le faltó. Yo diría incluso hasta T9, pero lo llevan a una proyección cardíaca de vértebras cardíacas que se relacionan obviamente con corazón, que van desde T4 hasta T8. Yo diría que incluso hasta T9, pero también depende. No es el mismo corazón de ustedes al corazón de algunos de ustedes si hace ejercicio, o a mi corazón con todo el antecedente grave que yo tengo cardíaco, genético.
El mío debe estar ya bien, ¿verdad? Lo mismo, que el corazón es como el puño. Ojalá, yo quisiera que el mío fuera así. El mío debe estar ya cardiomegálico, ¿cierto? Y si hago ejercicio, pues al ser un músculo también el corazón no deberá tener la misma arquitectura y el mismo tamaño. No estoy diciendo que el ejercicio trae problemas cardíacos, pero los atletas de alto rendimiento tienen un problema. Yo no puedo decir ya, hoy hago ejercicio y mañana ya no hago, porque ya mi corazón habrá aumentado de tamaño. Progresivamente tengo que llevar una rutina que me lleve ya no a ser de alto rendimiento, pero sí mantenerme en algo constante, para evitar esas descompensaciones de un órgano que fue creciendo y que fue robusteciéndose por mi actividad física, y que de la noche a la mañana, si ya no hago actividad física, trae problemas en la bulimia. Lo entenderán en el otro semestre cuando vean bulimia y toda esa parte circulatoria. ¿Listo? Bueno. Con respecto a eso, ¿qué vamos a hacer en el corazón? Vamos a hacer un ejercicio. Está ubicado. Quiero pensar algo. Sus dos, bueno, límites. Busquemos esta para buscarle los límites. Si busco pared anterior, será una pared que será plastrón externo contrado, externo costado, ¿cierto? Será parte del esternón, cartílagos costales y por obvias razones algo de costillas, sí, eso lo tengo claro. Si busco sus paredes laterales, será pleura, pero también la cara medial de los pulmones, todo es mediastínico. La pared medial de los pulmones, que será la pared mediastínica, y pleura mediastínica, serán esas compañías hacia lateral. Si le busco la pared inferior, será diafragma, músculo diafragma, con el principal medio de fijación que tiene, no el corazón, sino su envoltura, que es el pericardio. Lo habíamos dicho, ligamento pericárdico. Si lo miro hacia arriba, será la región de los grandes vasos, ¿cierto? Los grandes vasos que meten del corazón será su límite. Si lo proyecto un poco más arriba, será ODS. Y si lo miro hacia atrás, las relaciones no son únicas, porque las relaciones posteriores, alguien que besa, que es la aurícula izquierda, al esófago, pero también tengo relaciones con bronquios principales derechos e izquierdos. Puedo decir que él básicamente, la pared posterior, mira hacia el espacio inter y hacia el espacio infraácido aórtico, ¿cierto? Con todo lo que ya, esas dos cosas que acabo de decir, multiplica de lo que el ejercicio que hacíamos ayer. Esas relaciones inter o infraácido aórticas son todas las estructuras que revisábamos ayer. Pero los libros me la plantean así. Ya sé qué es lo que me están diciendo y ya puedo hacer una lista de estructuras que se encuentran ahí relacionadas conmigo. No problema, ¿cierto? ¿Cuál problema tengo con el corazón? Me dice, el corazón tiene una triple inclinación. ¿Cuál es la triple inclinación que tiene él? Ahí me sirve esta figura. Primero, no está vertical, sino que me dice que es oblicuo. Su oblicuidad entonces va de arriba hacia abajo, de posterior hacia anterior y de derecha a izquierda. Me quito para que la puedan ver. Esa es mi triple inclinación. ¿Sí o no? Va de arriba hacia abajo, de posterior hacia anterior y de derecha hacia izquierda. Pero también me dice algo. El corazón es una pirámide pero invertida. Porque ahí no se ve. Busquemos una. Esta. Ahora sí, quité el pericardio. Es que el pericardio como el pericardio tiene una base. Es que estudiaron las dos figuras ahí, fue espectacular. Voy a decir las dos cosas en dos figuras diferentes. Si yo miro el corazón y me dice que es una pirámide invertida, es porque el vértice, que es el ápex, está mirando hacia abajo, y su base, pues obviamente es superior. Por eso es una pirámide invertida. Vértice inferior, base superior. El corazón. Y si miro el pericardio, forma de pericardio. También de pirámide. Pero ahora el pericardio es a la inversa. Tiene una base inferior y un vértice superior. Ahora son los grandes vasos. Es invertido. ¿Sí o no? Sí. Bueno, triple inclinación del corazón. Sigo con eso. Primero tengo que ubicarlo. Entonces miren cómo lo voy a ubicar. La base me dice que es lo más superior. Pero la base, que es lo más superior, está mirando hacia atrás y hacia la derecha. El vértice, que es lo más inferior, me dice sí, mira hacia abajo, pero mira hacia adelante y hacia la izquierda.
tridimensionalmente lo voy ubicando y le pongo lo primero, la posición de él. Listo, lo tengo ubicado. Lo tengo ubicado. Listo, volvamos. Sí, de color rojo. Pero antes de, cuando yo corto el pericardio, listo. Hay 3 pericardios para cortar, están las disecciones listas para eso. Corto. Pero al cortar el pericardio y quiero ver al corazón, a esa estructura que maneja sangre, 10.000 litros de sangre al día, y en cada sístole y diástole 60, 80 mililitros están saliendo, voy a pensar en algo, tiene que ser de color rojo. Pero también por lo que es un músculo, el músculo miocárdico. Entonces debe ser color rojo, pero externamente me lleva una sorpresa, que voy a encontrarlo recubierto de grasa, de una grasa. Y esa grasa que está ahí recubriendo el corazón, esa grasa alrededor tiene un sentido. Porque pienso por este corte que el pericardio es como una envoltura, es una bolsa. Y si yo quiero a mi corazón dentro de una bolsa y un corazón que está constantemente haciendo sístole y diástole, contracción y relajación, quiero que él tenga libertad. Y la libertad de movimiento dentro de una bolsa, dentro de un saco pericárdico, se le da también ese tejido grasoso que le sirve como de lubricación. Eso es cierto. Lo otro que voy a hacer que no es tan cierto, pero que toca hacerlo, son las dimensiones. Yo quisiera que mi corazón tuviera esas dimensiones, que verticalmente tuviera 10 a 15 centímetros aproximadamente, que en sentido transversal estuviera en 10 y que en anteroposterior fuera de 5. Son promedios. ¿Por qué? Por lo que dijimos ahorita, por la condición física o las condiciones fisiológicas o patológicas, como en mi caso, que estará aumentando. ¿Listo? Y el promedio pesa 250 a 300 gramos aproximadamente. ¿Listo? Hablemos. ¿Qué necesito hacer si yo quiero hablar de corazón? Tengo que abordarlo por obvias razones y siendo muy organizado en esto. Tengo que hablar de una parte fibrosa, tengo que hablar de una parte muscular, y la parte fibrosa cardíaca va a ser el esqueleto del corazón. Porque necesito a alguien que sirva de esqueleto, no óseo, sino colágeno fibroso, para sobre él colocar los músculos y armar el corazón. Eso es obvio y es necesario. Pero también necesito hablar de su envoltura. La envoltura que él tiene, que llámese pericardio, y del pericardio tenemos que hacer una reflexión necesaria sobre eso. Voy a hablar de esas 4 cosas. Voy a empezar, yo soy al revés, voy a empezar de atrás. Voy a empezar hablando de la envoltura. No se me pierdan. Embriología. Listo. Moore. Ustedes revisan Moore, ¿cierto? Moore embriología. Miren lo que demuestra aquí. Aquí me está mostrando esa yema embrionaria que va evolucionando y que al final deberá ser ya un corazón in situ y formado. ¿Qué me dice? En estadios tempranos, no voy a hablar de semanas ni nada de eso. Voy a encontrar primero esto que está aquí. Esa cubierta más externa que está formando ese espacio donde posteriormente se va a desarrollar el corazón, me dice que se llama pericardio fibroso. Entonces tengo esto que está aquí. Pericardio fibroso. Segundo concepto. El pericardio fibroso tiene un tapiz en su cara interna. La cara interna o el tapiz que tiene el pericardio fibroso en su cara interna, que es esto que está aquí rosadito, se llama pericardio seroso. Pericardio seroso. Listo, hasta ahí todo está bien. ¿Cuál es el problema? Cuando yo como yema cardíaca posterior, que voy a hacer ya, yema embrionaria que voy a hacer después cardíaca, me meto en esa cavidad, en mi desarrollo, en mi introducción hacia esa cavidad, me traigo al pericardio seroso. Y cuando termino mi formación, y cuando yo ya soy corazón in situ, voy a traer 2 problemas. ¿Cuál es? Como me traje el pericardio seroso, va a haber un pericardio que está cerca a mí, que me está envolviendo, y un pericardio que está lejos de mí, pericardio seroso. El cuento de esta historia es el hecho de yo, como yema embrionaria que traigo el corazón, meterme, va a hacer que al final el pericardio seroso se transforme en 2. Entonces voy a tener en esta historia 1, pericardio fibroso, pericardio seroso parietal
y el que está más dentro, más pegadito, más cerca del corazón, que será pericardio seroso visceral. Es una sola envoltura de pericardio, solamente que por este hecho inicial del recubrimiento y de traerle parte de esa envoltura, queda esa disposición. Si lo miro aquí va a ser lo mismo. Pericardio fibroso, pericardio seroso parietal, pericardio seroso visceral y en medio el espacio pericardio. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, solucionado esa parte, lo veremos en el corazón. Tips, cojan ese pericardio, córtenlo y miramos esa disposición de capas. Pero ese es el principio anatómico para entender, primero, que es una sola capa de pericardio seroso y por qué se forma y tengo dos envolturas y un espacio. No problema. ¿Listo? Bueno, vamos a problemarnos. ¿Qué pasa con este pericardio? Conceptos para cuando lean. Al pericardio seroso, ese que está más unido al corazón, lo van a encontrar con dos disposiciones. Perivera, llegó aquí una lista. Hablar de envoltura externa, hablar de envoltura interna con sus dos presentaciones implica algo y pensar en algo. Hagamos un ejercicio. A ver cómo nos va. Netter. La Tardier. ¿Qué me dice la Tardier? La Tardier me está mostrando esto, que es corazón. Me está mostrando esto, que debe ser aorta. Y me está mostrando esto, que tiene que ser arteria pulmonar. Listo. ¿Qué hace la Tardier en este gráfico que, aunque parece feo, es espectacular? Lo verde va a ser pericardio fibroso. Lo amarillo va a ser pericardio seroso parietal, pericardio seroso visceral y la mancha blanca que está entre los dos, el espacio pericardio. Para reflexionar en lo siguiente: el pericardio fibroso envuelve completamente al corazón y a sus grandes vasos. Primero. Segundo, el pericardio seroso, llámese parietal o visceral, envuelve a los grandes vasos, yo lo veo de arriba envolviendo, envuelve al corazón en toda su extensión, excepto en la cara posterior. Y si me acuerdo, porque ayer lo dije, en el corte, en el espacio interácido aórtico, la cara posterior del corazón, cuando yo digo eso, de una vez proyecto una parte del corazón en esa cara posterior y se llama aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Y esa parte de la aurícula izquierda posterior del corazón en el espacio interácido aórtico desnuda de pericardio seroso se llama mesocardio posterior o el meso del corazón. Eso es necesario saber. Mesocardio posterior o meso del corazón. Es esa área desnuda que ubico atrás. ¿Listo? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Tengo eso, pero tenemos que hacer algo antes. Con esta figura me sirve. Eso lo sabemos. ¿Cuántas cavidades tiene un corazón? Ay, esa es la pregunta de examen. Hace muchos años que hubo aquí un gran docente. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Pida ayuda. Llame a un amigo. ¿Qué lengua tan brava? No, sí. Oiga, me voy para atrás, espere tantito. Pero viene más aquí que me sale. 4 cavidades. Tengo, primero, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y de ese corazón izquierdo y derecho voy a referenciar en cada uno de ellos. En el corazón derecho voy a buscar aurícula derecha, ventrículo derecho. Está invertido, ¿no? Y en el corazón izquierdo, en la mitad derecha, voy a buscar una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Pero son 4 cavidades. Ahora, es cierto, el corazón derecho, sea aurícula derecha y ventrículo derecho, maneja sangre no oxigenada. Mientras que mi corazón izquierdo, sea aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, maneja sangre oxigenada. Para la historia que voy a contar ahorita, necesitamos saber qué estructuras, como grandes vasos,
salen o entran en cada una de las cavidades del corazón. Hagamos ese ejercicio, porque si no, entonces quedamos ahí como MFP. Necesito esta. Vista anterior, vista como lateroposterior, y esta es una vista superoposterior o postero-superior. Esta es la región posterior. Esto que tengo aquí va a ser mirándolo desde atrás. O sea, soy exófago y estoy mirando para allá atrás, entonces tengo al corazón ahí por delante. ¿Listo? En esa vista posterior tengo esto que está aquí, que va a ser aurícula izquierda. Esto que está acá va a ser aurícula derecha. Si miro esta misma vista que está aquí, pero ya el corazón así como levantadito, aquí tengo aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda. En esta vista anterior, y ahí tengo un problema, en esta vista anterior hay que referenciar en el corazón caras. Una cara que tiene el corazón va a ser la cara anterior. La cara anterior es externo-costal, ¿cierto? Y en esa cara anterior externo-costal puedo revisar algo. La emergencia de los grandes vasos, sí, vuelve el cuento. Arteria pulmonar, arteria aorta y eso que es cava. Voy a revisar un borde que será derecho, un borde que será izquierdo, que son bordes pleuropulmonares. Y voy a revisar también la proyección de dos estructuras, lo hablaremos despacito, lo miramos allá en los cadáveres, que hacen parte de las aurículas, pero es como un bolsillito extra que tiene las aurículas, que van a ser las auriculillas u orejuelas. Pero me llama la atención algo. ¿Qué veo en una vista anterior del corazón además de eso? Veo aurícula derecha con las auriculillas. Alcanzo a ver la auriculilla izquierda. La auriculilla derecha me dice que se posiciona por delante de la aorta ascendente, mientras que la auriculilla izquierda se sitúa lateral con respecto a la arteria pulmonar. Y en esta vista anterior solamente se discrimina aurícula derecha con su auriculilla, parte de la auriculilla izquierda y ventrículos. ¿Qué veo de los ventrículos? ¿Se ven los dos equitativos? No. Voy a encontrar 2/3 del ventrículo derecho y 1/3 del ventrículo izquierdo. Entonces si lo veo por detrás, la relación se invierte. En una vista inferior puedo ver, posterior, en una vista posterior puedo ver perfectamente aurícula izquierda en toda su extensión, voy a ver aurícula derecha, y si miro la cara posterior, la cara inferior, perdón, la que va durmiendo sobre el diafragma, voy a encontrar ahora una relación inversa a lo que me mostró la vista anterior. ¿A dónde voy? 1/3 del ventrículo derecho y 2/3 del ventrículo izquierdo. Esta cara inferior, ¿cómo se ve? Plana. ¿Por qué es plana? Porque es la cara que duerme sobre el diafragma. ¿Estamos? Eso lo necesito, sigo en orientación nomás. Pero a la hora de buscar las estructuras que entran o salen por el corazón, voy a referenciar algo. Aurícula derecha, entra. ¿Qué entra? Por encima y por debajo, vena cava superior, vena cava inferior. Entra. Aurícula izquierda, entra. 4 venas pulmonares. 4 venas pulmonares de color rojito, después tenemos por qué las venas tienen ahí color rojo y no azul. 4 venas pulmonares. Del ventrículo derecho sale arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale aorta. Listo, eso lo tengo claro. Tercer concepto, eso implica algo. 2 circulaciones que le ponen en el corazón. Oiga, el corazón tiene una circulación funcional y una circulación nutricia. De los 10.000 litros que el corazón bombea y que pasan por él todos los días, esa sangre él no la aprovecha en nada. Él solamente es una bomba que tiene que hacer movimiento de succión y movimiento de impulsión, no más. Me hablan de 2 tipos de circulaciones: la circulación funcional, que es el corazón como bomba, y la circulación nutricia. Veremos mañana que de toda esa sangre que el corazón maneja, él solamente se alimenta
de una circulación que le llega a través de dos arterias que se llaman las arterias coronarias. Primera rama de la aorta. Cuando la aorta asciende, las dos coronarias son las que le dan la circulación nutricia. El resto para él es la sangre que simplemente llega a él y él se encarga de distribuir la circulación funcional. Vuelvo. Pero adicionalmente a eso me dicen, hay una circulación que es circulación mayor y una circulación que es menor. Circulación mayor o general y circulación menor o pulmonar. Circulación mayor o general es la sangre que va desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. Circulación menor o pulmonar es la sangre que va desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. También necesario y fundamental conocer eso. Listo. Hablemos de pericardio. Listo. ¿Por qué el pericardio? Porque hay pericarditis. Y créeme, las pericarditis son tan dolorosas como un infarto de miocardio. Entenderemos por qué. Esa es la idea de esta charla. Entender cuando le llegue a su paciente con una pericarditis, por qué trae esta sintomatología. En este corte que tengo aquí, seguramente voy a revisar. Ustedes me dicen, yo señalo, ustedes me dicen. Eso es pleura mediastínica. Todo esto que tengo aquí debe ser el pericardio fibroso. Ahora, como quité al corazón, el corazón me lo traje con el pericardio seroso visceral. O sea que lo que tengo aquí, recubriendo estos vasos, debe ser pericardio seroso parietal. Quiero conocer las reflexiones del pericardio para que cuando el pericardio se inflame y comprima seguramente vasos, entiendo por qué el dolor. Hablemos de esa historia. Listo. Reconozco estructuras. Vena cava superior, vena cava inferior. Arteria pulmonar, sí. Del ventrículo derecho les dije, sale una arteria pulmonar. Pero tengo un problema. Esa arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, cuando sale, tiene que mirar hacia la derecha y hacia la izquierda. Debe de ver bifurcarse, porque tiene que ir para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho. Entonces, por eso hablo de un tronco de la pulmonar, que después da dos arterias pulmonares, izquierda y derecha. Entonces, arterias pulmonares. Esta que está aquí, ¿qué será? Aorta, y estos cuatro, arteria aorta, porque por ahí he visto venas aortas también. Entonces, mejor arteria aorta, completico, sin A, sino arteria. Y esas cuatro jovencitas que están ahí, dos izquierdas y dos derechas, ¿qué van a hacer? Venas pulmonares. Vena pulmonar superior, izquierda y derecha, y venas pulmonares inferiores, derecha e izquierda. Listo, comienzo mi historia. Pensar en envoltura y pensar en las reflexiones del pericardio, comienzo en algo. Primero, el pericardio es organizado a la hora de envolver grandes vasos. Es tanta su organización y es discriminatorio. ¿Por qué? Porque se toma el trabajo, el pericardio, de separar lo que es lo arterial de lo venoso. Lo arterial y lo venoso está separado, no está mezclado, como decía mi papá, juntos pero no revueltos. ¿Cierto? Voy pensando en algo. Toda la historia que le voy a contar hoy, así como revisábamos ayer pulmón y la cara medial del pulmón donde se encontraban las pleuras, si yo voy a hablar de pericardio, tengo que pensar en el punto de origen y determinación de esta envoltura. Estoy hablando de pericardio, ¿fibroso o seroso? Seroso, no del visceral, sino del parietal. Y eso se llama esto. Hombre, a ver si no se han dormido. Mesocardio posterior, esa es la región del nudo del corazón. Eso es mesocardio posterior. Y si se acuerdan del corte que vimos ayer, ¿qué es eso que está ahí levantado? El esófago. ¿Sí o no? Listo. O sea que toda mi historia comienza y termina en el mesocardio posterior. Comienzo. Si yo soy mesocardio posterior, voy a enviar, como es el punto de inicio y determinación de este pericardio seroso parietal,
voy a enviar una proyección que vaya hacia la derecha y hacia arriba. Si yo voy hacia la derecha y hacia arriba, voy a desplazarme y envuelvo a vena cava superior, bajo, envuelvo las 3/4 partes, dice la literatura, y es cierto, de la vena pulmonar superior derecha, bajo, envuelvo a la vena pulmonar inferior derecha, bajo y envuelvo a la cava, excepto en su parte posterior y superior, y hago la envoltura de ella, subo y termino donde comencé, en el mesiocardio posterior. Pero cuando vuelvo al mesocardio posterior, hijo de madre, se me olvidó el lado izquierdo. Entonces, parto y ahora me proyecto hacia la izquierda y voy a envolver a la vena pulmonar superior izquierda, bajo, envuelvo a la vena pulmonar inferior izquierda y vuelvo al mesocardio posterior. Acabo de hacer una envoltura de toda la parte venosa, como pericardio seroso parietal. Listo. Hice lo venoso, lo arterial. Ahí. Parto del mesocardio posterior. Subo, pero me voy hacia la izquierda. Subo, me voy hacia la izquierda, entonces vuelvo a la arteria pulmonar. Y cuando llego al punto divisorio de ese tronco de la pulmonar, donde se origina la vena pulmonar derecha e izquierda, voy a subir y envuelvo a la aorta. Y ese envolvimiento le ponen nombre, la medialuna de Haller, H-A-L-L-E, medialuna de Haller. Envuelvo a aorta y después vuelvo nuevamente a envolver a mi arteria pulmonar derecha y termino nuevamente en el mesocardio posterior. Esa individualización de estructuras tiene un nombre. O sea, hablo de individualización de poder tener un pedículo arterial y un pedículo venoso, porque creo que ahí queda un espacio. No creo que haya espacio. Bueno, Moore, dinos a ver si hay espacio o no. Moore me lo dice. Moore me dice eso. Se llama el seno transverso de Taylor. Mi seno transverso de Taylor es esa separación anatómica que hizo ese pericardio seroso parietal, individualizando lo venoso de lo arterial. Y van a meter dedito en los cadáveres y en los corazones para que lo vean. 7 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Bueno, primera parte. Segundo, esta cosa tan hermosa que hizo mi pericardio seroso parietal me lleva a pensar en algo. Si yo quiero llegar hasta el mesocardio posterior, tendré que tomar una ruta. ¿Cuál será la ruta? Tendré que meterlo por aquí. Y van a meter los deditos. Meto mi dedo por la vena pulmonar inferior izquierda. Transito un espacio. ¿El espacio es recto o es como curvo, como oblicuo? La segunda, ¿cierto? Es como curvo, como oblicuo. Eso se llama el seno oblicuo del pericardio. Y si yo recorro el seno oblicuo del pericardio, que son 10 centímetros, voy a llegar a esto. ¿Cómo se ve? ¿Plano, convexo o cóncavo? Bueno, tiene las dos cosas, pero no voy pensando en la pared posterior de esa sobresaliente convexa que es el esófago. No, voy pensando en esto. Entonces se ve cóncavo. Si yo termino de recorrer los 10 centímetros de este seno oblicuo del pericardio, voy a caer en el fondo de esto, y se llama fondo de saco de Haller. El fondo de saco de Haller. Y si yo soy fondo de saco de Haller y miro para atrás, tengo exófago. Y si miro para arriba, tengo mesocardio posterior, la zona desnuda del corazón. Estoy en aurícula izquierda. Ya entendí el corte de ayer, ¿cierto? ¿Listo? Eso es. Vamos, me han seguido leyendo. Eso es lo cansón de esto. Bueno, pero tengo más problemas. ¿Cuál es? El pericardio, por lo que estoy viendo ahí, el pericardio seroso parietal y sus reflexiones, se tomó un trabajo. Y el trabajo fue como hizo este man aquí, como hizo el retináculo extensor. Se tomó el trabajo de delimitar y darle como forma bonita a eso. ¿Cómo vamos a dejar pasar esa forma bonita, cierto? Sin hablar de ella. Porque es que eso es lo malo. Si el pericardio bajara
e hiciera una sola y lineal la envoltura de estructuras, yo no tendría el problema de tener un dolor precordial a la hora de una pericarditis. Pero el tomarse el hecho de hacer las reflexiones, creo que no le deja mucho espacio a las estructuras anatómicas, y a la hora de una inflamación de que se dematice, provocará compresiones. Entre las reflexiones del pericardio son 2 puntos. Entre la vena cava superior y la vena pulmonar superior derecha, tengo fosita retrocava de Allison. Entre la vena pulmonar superior derecha e inferior derecha, tengo el receso interpulmonar derecho. Entre la vena pulmonar inferior derecha y la vena cava inferior, tengo el receso de la vena cava inferior. Entre la vena pulmonar superior izquierda y la inferior izquierda, tengo el receso interpulmonar izquierdo. Y entre la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar, tengo el receso pulmonar. Eso se llama reflexiones del pericardio. La taller me lo cuenta, ¿tiene problema? ¿Listo? Eso es lo que debo entender, y esa imagen es básica, no en la fisio, sino en la patología. Pues en la fisio también tendrán que ver. ¿Listo? ¿Quedó claro el contexto? ¿Me hice entender? ¿Fui lo suficientemente explícito? ¿Sí? Dígame que sí. Bueno, 2 cosas. A ver, acá. Listo. Ahora, 2 problemas. ¿Cuáles son los problemas? Eso me lo dice cualquier libro. Me dice, oiga, 2 términos diferentes. El pericardio seroso, pero el pericardio seroso visceral. También me dice que le puedo decir epicardio, oiga, epicraneal, por encima de, ¿sabes? Por si acaso. Pero así como tengo un epicardio o un pericardio seroso visceral que tapiza internamente el corazón, también me dice que dentro de las 4 cavidades tengo, eso creo que lo han visto en Insta. ¿Ya vieron corazón? Ah, bueno, lo van a ver. Tengo la envoltura interna que tiene las 4 cavidades. Y esa envoltura interna que tiene las 4 cavidades se llama el endocardio. Tips. Se me ocurre algo. Si los vasos sanguíneos, llámese cava superior, cava inferior, arteria aorta o arteria pulmonar, llegan o salen de las 4 cavidades, y si las 4 cavidades están envueltas de un endocardio y los vasos sanguíneos tienen una envoltura interna que se llama el endotelio, puedo entender que endotelio y endocardio. Yo no sé si aquí en la Universidad del Bosque era casi un mes hablando de endotelio. Tendrán ustedes que revisar endotelio, la unidad básica estructural de un vaso sanguíneo y parte de muchas afecciones coronarias se llama, tiene una base anatómica y fisiopatológica que se llama endotelio. Uno en un semestre de endotelio nomás. Entonces, esa reflexión para cuando revisen más adelante esa parte de endotelio versus endocardio y cómo se fusiona y cuál es su protagonismo en esa parte fisiológica, patológica y también reparativa después de un daño. ¿Listo? Bueno, sigo. ¿Ya? Termino con esto. Quiero saber de dónde a dónde van estas estructuras. Quiero comprender un poquitico mejor. Y eso no me sirve, pero no me sirve tampoco. Bueno, sí, me quedo con esto. Si yo pienso en pericardio fibroso, acuérdense lo que les dije, el pericardio fibroso envuelve a los vasos sanguíneos, a la región de los grandes vasos, envuelve a todo el corazón, incluyendo la zona desnuda. La zona desnuda es por pericardio seroso, parietal y visceral, no por pericardio fibroso. Eso es lo que entiendo de ahí. Ahora, si me buscan a mí, me preguntan el origen del pericardio seroso, fibroso, esta figura no me sirve. Si pienso, es que no me servía ninguna de estas. Esta es la que me sirve. Si pienso en el origen del pericardio fibroso, eso no me sirve esa imagen. Me ayuda parcialmente. ¿Dónde comienza el pericardio fibroso? En el tronco arterial brachiocefálico. Ahí es su punto de inserción. Cara anterior del tronco arterial brachiocefálico.
y apenas se origina, se abren dos. Y esos dos brazos de división, después de su origen, me lleva a tapizar hacia la izquierda aorta con pulmonar y me lleva hacia la derecha a tapizar aorta, su cara derecha y también a la cava superior. De ahí para adelante la figura es sencilla. Ahí sí utilizo esta. Me desplazo hacia anterior, hacia los lados y por debajo. Y cuando pienso hacia los lados voy pensando en pleuras y cárea mediastínica de los pulmones. Y cuando pienso en la parte inferior voy pensando en músculo diafragma. Y me voy hacia atrás y voy a tapizar toda la cara posterior del corazón, o sea, incluyendo aurícula izquierda. Si miro hacia adelante, si yo soy pericardio fibroso y miro hacia adelante, tengo aurícula izquierda, pero si miro hacia atrás, exófago, arriba, fondo de saco de Haller y más arriba, mesocardio posterior. Paso por detrás de ellos porque los cubro, estoy cubriendo todo ese defecto de ahí. Y si llego hacia arriba, tapizo a la arteria pulmonar y termino donde comencé, pero en la cara posterior. O sea, cara posterior del tronco arterial brachiocefálico. Esa es la manera en que distribuyo y la manera hermosa en que el pericardio fibroso envuelve. El corazón no es solamente sístole y diástole, creo, ¿cierto? Sí. Ahora, más fácil, pericardio seroso. Sí, envuelve a los grandes vasos. Ese es más sencillito. Lo complejo va a ser estas objeciones del pericardio. Debe tapizar a corazón, pero también cuando se va así, se desplaza hacia adelante, se desplaza hacia los lados, se desplaza hacia atrás, y cuando se desplaza hacia atrás, parte del pericardio seroso visceral que envuelve a corazón y el pericardio seroso parietal, haciendo las reflexiones del pericardio. Tengo hasta ahora el corazón envuelto nomás en envoltura. ¿Estamos? Vale, listo. Bueno, medios de fijación. Tiene un problema ahí. Esta me sirve. Ya tengo solamente el pericardio. He tratado de no hablar de corazón, pero me toca hablar de corazón. Hasta ahora estoy en la envoltura, que él tiene lo más externo. O sea que esto se pone más bueno. Ahora, si yo soy pericardio fibroso y quiero tener límites y quiero saber cuáles son mis vecinos, miro hacia anterior. ¿Qué tengo? Vamos a poner la figurita. Somos gráficos. Tengo no solamente esternón, no solamente cartílagos costales, sino que también tengo hacia anterior, tengo bordes mediales. O sea, los pulmones no solamente son para mí mediales, sino que se me proyectan hacia mi cara anterior, me cubren parcialmente. Y del lado izquierdo, como tengo una proyección que es un vértice, le robo parte del parénquima al pulmón y formo una escotadura cardíaca en el pulmón. Y esa escotadura termina como en una proyección que parece una lengua, por eso le llaman la língula. Esa sería mi, como pericardio, no estoy hablando del corazón, quiero pericardio. Yo como pericardio fibroso que envuelvo, ¿cuáles son mis límites? Esos serían mis límites anteriores y una vez matamos los límites laterales. El límite posterior, ya lo sé, va a ser exófago, va a ser también tráquea, con bronquios principales derechos e izquierdos, espacio inter e infraácido aórtico, con lo que es fondo de saco de Haller, mesocardio posterior, aurícula y todos esos límites que ya vimos. Y cuando pienso en el límite inferior, debe ser diafragma torácico-abdominal. Medios de fijación del pericardio. Ya los tengo. ¿Cuáles son? El principal. Abajo, ligamento pericárdico frénico. Pero, eso lo entiendo, lo veo. Pero cuando veo esta figura, se me ocurre algo. ¿Será que el ligamento pericárdico frénico, su única función es ser el principal medio de fijación del pericardio fibroso con el músculo diafragma torácico-abdominal? Pregunta, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Sí, todo tiene un porqué. Por lo que estoy viendo aquí, el ligamento, si lo veo en esto, digo, sí, solamente es para pericardio. Pero si miro lo que está haciendo hacia la derecha,
me llevo una gran sorpresa. El foliolo derecho del diafragma fibroso no solamente formaba el lecho fibroso de la cava inferior, sino que ahora el pericardio, todo este pericardio fibroso, que es la huella que tengo aquí, toda esta huellita que está aquí, el pericardio fibroso, miren lo que hace. Refuerza a ese lecho fibroso, refuerza a ese hiato de la cava, y ahí es para evitar el colapso y el apretamiento de la cava y esa posibilidad de hacerle compresión y cerrarla, pero también le sirve de medio de fijación a la cava superior. Perdón, cava inferior, a la cava inferior. ¿Sí? ¿Me voy haciendo entender? Bueno, listo. ¿Qué otros medios de fijación tengo? Pues ya lo dijimos. Del pericardio fibroso. Externo pericárdico superior, externo pericárdico inferior. Y aparece este que está aquí. Eso que me dice Buchet, que está ahí, que llega a la parte superior, postero superior del corazón. Ese ligamento se llama el ligamento vértebro. No está pintado, hay que imaginarnos, pero yo no creo que haya problema. Voy a pasarlo por aquí. Voy a hacer más o menos esto. Ah, porque es que me dice que se inserta en cuerpos vertebrales de C7, T1, T2 y T3. Por eso puse 4 cosas aquí en mis dedos, referenciando 4 lengüetas que se insertan en los cuerpos vertebrales de estas vértebras. Y después el ligamento pasa por encima de los grandes vasos y llega a la parte posterior y superior del corazón. Es lo que Buchet me muestra ahí, como eso. Ese es un medio de fijación y le digo ligamento vértebro pericárdico. El resto de ligamentos del corazón son accesorios. No tienen nombre específico, pero sí debo saber de dónde a dónde van. Se me ocurre algo. Si entiendo esta relación y por eso hice toda esa introducción, puedo pensar en que cuando me hablen de ligamentos viscerales o accesorios del pericardio fibroso, tienen que tener alguna relación con las estructuras con las que él se relaciona. Nete lo alcanzó a pintar, pero creo que no le puso nombre. Aquí se ve como una linecita diciendo, como una manchita, una interfase entre esófago y pericardio. Ah, entonces tengo, como no tienen nombre, debo decir de dónde a dónde van. Cara anterior del esófago, cara posterior del pericardio fibroso. Primeros. Segundos, ¿qué otra relación tengo ahí como chévere? Bronquios principales derechos e izquierdos. Entonces tengo desde la cara anterior de los bronquios principales derechos e izquierdos a la cara posterior del pericardio fibroso. Segundos. Otra relación cercana. Venas pulmonares, desde la cara anterior de las venas pulmonares derechas e izquierdas, superiores e inferiores, hasta la cara posterior del pericardio fibroso. Y esos son mis ligamentos que me dicen que van a ser accesorios, que son viscerales, o les dicen visceropericárdicos. Son medios de fijación para el pericardio. Acuérdense, esto que parece cansón y aburrido, en fisiología, no, pero en una pericarditis, sí. Y les va a llegar mucho, ojalá. ¿Estamos? ¿Me hago entender? Listo, busquemos una irrigación a esto para hablar de corazón. Problemas con la irrigación, es complejo, pero se me ocurre algo. Pienso. ¿Se acuerdan de la irrigación del corazón? Coronaria derecha, y acá la coronaria izquierda que va para acá, y esta que es interventricular anterior. Sí, la coronaria derecha sale de la aorta, da la vuelta y busca el borde derecho del corazón. La coronaria izquierda, cuando emerge, hace 2 cosas, se bifurca. Da una que se llama interventricular anterior y una que da la vuelta que se llama circunfleja. Vamos a ver mañana. ¿Listo? Voy pensando en algo. Si yo tengo 3 capas que envuelven al corazón y quiero buscar la irrigación, la lógica para no utilizar neuronas es la siguiente. Si reviso el pericardio y la envoltura tan dinámica que tiene, quisiera pensar en algo. ¿Cuántas capas vienen siendo? 3. Ahora, de las 3, hay 2 que están muy cerca de lo externo y una que está muy cerca de lo interno. ¿Sí o no? Se me ocurre algo. La misma irrigación del pericardio seroso
parietal va a ser muy parecida, o debe ser la misma, del pericardio fibroso, por ser estructuras que se encuentran más externas, más hacia afuera. Mientras que para el pericardio seroso visceral debe ser la misma irrigación del corazón. Tenemos, me voy haciendo entender, ¿cierto? Es lógica, es lógica. Aquí no necesito mayor cantidad de neuronas. Empecemos por lo fácil. Si voy pensando en pericardio seroso visceral, voy pensando en la misma irrigación del corazón. O sea que le voy a poner a mis coronarias. Coronaria derecha y coronaria izquierda. Y si voy pensando en pericardio fibroso y pericardio seroso parietal, que aunque sí reciben algo por estar envolviendo y sí reciben irrigación de coronarias, no son las más importantes. Van a depender de otra serie de arterias, ya muchas las conocen, que se encuentran y que lo abordan a él. La primera que se me viene a la cabeza, pericárdico-frénica, que es la que vimos más hace poquito. La arteria pericárdico-frénica no solamente va a la cara superior del diafragma, sino que da ramos pericárdicos. Y esos ramos, o esta historia, es pericardio fibroso y pericardio seroso parietal. La otra, la que veíamos ayer. Sí, parte, pero antes. Vamos de mayor a menor protagonismo. La aorta, cuando pasa y deja de ser torácica a ser aorta abdominal, de la cara anterior de la aorta, por delante, aquí está el corazón. Se me hace muy fácil pensar, creo, que si estando el corazón aquí en esta ubicación, voy a encontrar ramas de la aorta que salen hacia el anterior y serán ramos pericárdicos que nacen de la aorta, directamente de la aorta torácica. ¿Sí o no? Otra historia que a veces es como difícil de deglutir van a ser las diafragmáticas inferiores. Pero tiene lógica. Si yo tengo un diafragma que hacia arriba, o tengo un pericardio fibroso que se encuentra sentado sobre el músculo diafragma, la irrigación que le llega por la cara superior y por la cara inferior, o sea, pericárdico-frénicas que llegan a la cara superior, o sea, diafragmáticas proximales que llegan a la cara superior del diafragma, colaborarán con la irrigación del pericardio. Pero también las diafragmáticas inferiores que nutren a ese diafragma por debajo e incluso suben por la transición del exófago, también colaboran en la irrigación del pericardio. Es ver relaciones, vecindades. Y lo otro que espero, pero me lo ponen aquí como accesorias, deben ser por todas las demás cosas con las que él se relaciona. Y si yo miro aquí a este jovencito, se está relacionando uno con bronquios, se relaciona con esófago, hay una relación aquí de una glándula, el timo. ¿Se entiende? Sí, relaciones de vecindad, imposible que no, esa es la irrigación. Mañana vemos el drenaje venoso, vemos la inervación. Mañana, ¿cierto?